Bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Salamanca a esta ceremonia de inauguración de la 36ª edición de los cursos de especialización en Derecho. Me acompañan en la mesa el profesor don Agustín Sánchez de Vega, que además de profesor de la casa es teniente alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Óscar González Benito, director de la Fundación General, don Ricardo Rivero Ortega, el decano de la Facultad de Derecho, y nuestro conferenciante de hoy, don Carlos Castresana Fernández. Tiene en primer lugar la palabra el director de la Fundación General de la Universidad, profesor doctor Óscar González Benito. Muchas gracias, rector, teniente alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, nuestro conferenciante invitado, don Carlos Castresana Fernández, decano de la Facultad de Derecho, autoridades, profesores y alumnos asistentes a esta 36ª edición de los cursos de especialización en Derecho. En nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca quiero transmitirles nuestra más calurosa bienvenida a esta actividad formativa. Los cursos de especialización en Derecho constituyen una de las actividades emblemáticas dentro de las organizadas por la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Y puedo decir que, de hecho, constituyó el germen de la creación de la propia Fundación General de la Universidad de Salamanca allá por el año 1998. Los cursos de Derecho comenzaron a impartirse en el año 1995, inicialmente bajo la denominación de cursos de posgrado en Derecho, y rápidamente se consolidaron con sus 2 ediciones anuales, la de enero y la de junio, hasta llegar, como he dicho, a esta 36ª edición, en la que nos han visitado ya en torno a los 10.000 estudiantes. Constituyen uno de los símbolos principales del compromiso de la Universidad de Salamanca y de su Fundación General desde la creación de esta, con, por un lado, la promoción de la formación continua, la formación especializada, la capacitación de profesionales y, por otro lado, el compromiso con el establecimiento de relaciones y lazos de colaboración a nivel internacional y fundamentalmente en el ámbito latinoamericano. En este caso concreto, el objetivo fundamental es contribuir a enriquecer y a coordinar el desarrollo académico y profesional del derecho en el espacio latinoamericano. Como decía antes, desde su inicio han pasado ya más de 10.000 estudiantes por estos cursos. Hemos suscrito múltiples convenios con universidades, con instituciones para facilitar la asistencia a sus alumnos, a sus empleados, a sus colaboradores. Muchos de los alumnos que hoy nos visitan nos han visitado en ocasiones previas con motivo de estos mismos cursos de especialización en Derecho, y en muchos casos esta actividad ha sido el punto de partida para otras colaboraciones académicas más duraderas. Muchos de nuestros alumnos se embarcan después en estudios de posgrado, en estudios de doctorado. También han servido como punto de partida para el establecimiento de redes de colaboración, el desarrollo de proyectos de investigación con la comunidad académica de la Universidad de Salamanca. En esta edición que comenzamos hoy, congregamos a 210 alumnos de 19 países distintos. Estoy hablando de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Pero no solo debemos destacar la cantidad de alumnos congregados ni el alcance geográfico de la actividad, sino también la calidad de los alumnos congregados. Se trata de profesionales que ya ocupan o aspiran a ocupar puestos de gran relevancia y responsabilidad en los sistemas y estructuras jurídicas y gubernamentales de sus países de origen. En la ya dilatada trayectoria de estos cursos hemos acogido parlamentarios, jueces, magistrados, funcionarios públicos, abogados destacados, etcétera, etcétera, etcétera. Por este motivo, los cursos de especialización en Derecho han
tratado de orientar la oferta y los programas a los aspectos más relevantes y de mayor interés en la disciplina. Y en esta edición abordamos temáticas relacionadas con el derecho administrativo y financiero, derecho constitucional, derecho penal, derecho del trabajo, derecho procesal y aspectos concretos como el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, el arbitraje y la mediación, etcétera, etcétera. En todos los casos abordando las cuestiones y problemáticas de mayor actualidad y de mayor interés en cada uno de los campos. También en lo que respecta al formato de los cursos de especialización en Derecho, los hemos diseñado tratando de facilitar una experiencia lo más provechosa posible, tanto en el plano académico como en el plano de las relaciones sociales y, por qué no decirlo también, en el plano de lúdico y en el plano cultural. A lo largo de las próximas 3 semanas se ha planteado un horario muy intensivo, fundamentalmente de mañana, culminado con conferencias y actividades complementarias de tarde. Hemos tratado de liberar los viernes de las 2 últimas semanas para facilitar la movilidad y que puedan disfrutar de la oferta cultural, tanto local como del resto de España y del resto de Europa. Les recuerdo a este respecto que estamos en una ciudad eminentemente universitaria que acoge a más de 30.000 estudiantes, con un casco histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y por tanto les aconsejo que no dejen de disfrutar este fantástico entorno que sin lugar a dudas es el escenario ideal para el aprendizaje, para el perfeccionamiento, para la reflexión y para el intercambio de experiencias. Antes de concluir, sí quiero hacer explícito un agradecimiento y un reconocimiento a quienes hacen posible esta actividad. En primer lugar, a los directores de los cursos, encabezados por el coordinador general de estos cursos, el profesor Eduardo Fabián, todos ellos de gran prestigio y que hacen un esfuerzo muy importante por confeccionar los mejores programas y por reclutar a los mejores profesores y a los mejores conferenciantes. Y hago extensivo este agradecimiento a todo el claustro de profesores y de conferenciantes y en particular a nuestro key speaker de este acto de apertura, el don Carlos Castresana. En segundo lugar, mi agradecimiento al equipo de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, el equipo del área de formación, que año tras año y edición tras edición gestionan el desarrollo de estos cursos y se ocupan de todos los aspectos operativos, todos los aspectos logísticos y organizativos. Seguro que muchos de ustedes han tenido la ocasión de interaccionar con ellos en los preparativos de su visita o en el procedimiento de inscripción. Y finalmente, mi principal agradecimiento es a todos ustedes, estudiantes, alumnos, asistentes a estos cursos de especialización en Derecho, puesto que son la verdadera razón, la verdadera motivación de esta iniciativa, el principal valor añadido. Bien, es verdad que los cursos de especialización en Derecho son una oportunidad para formarse y para actualizar conocimiento, pero sobre todo son una oportunidad para interaccionar, para intercambiar ideas y experiencias y para establecer relaciones. En muchos casos, como he mencionado antes, han sido el origen de múltiples proyectos de colaboración. Por tanto, su presencia es lo más importante para conseguir este efecto multiplicador que deseamos, este efecto multiplicador en el desarrollo del conocimiento y en el desarrollo de redes de cooperación. Y precisamente por todo esto quiero concluir transmitiéndoles el ofrecimiento de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, el mío y el de todo su equipo, a recibir todas sus sugerencias, sus comentarios y sus propuestas que nos permitan enriquecer esta iniciativa formativa, pero también explorar otras posibles vías de colaboración que consideren oportunas. Estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el decano de la Facultad de Derecho, profesor doctor don Ricardo Rivero. Con la venia del rector magnífico de la Universidad de Salamanca, profesor Sánchez de Vega, teniente alcalde de la ciudad de Salamanca, profesor González Benito, director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca,
ilustre conferenciante, don Carlos Castresana, autoridades presentes, profesoras y profesores, directores y directoras de los cursos de especialización en Derecho, participantes en estos cursos de especialización, bienvenidos y enhorabuena. Han elegido ustedes continuar una insigne tradición, la de la primera casa de estudios en habla hispana. Ya en el siglo XVI se decía, quien quiera saber, a Salamanca aprender, y desde entonces los monarcas, las autoridades han formado aquí a los juristas, a los letrados. Desde Fray Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Vitoria, hasta Belgrano, Adolfo Suárez, que capitaneó la transición a la democracia en España, se han formado en la Facultad de Derecho, en los estudios de Derecho Canónico, Derecho Civil o Teología de esta universidad. Y ustedes han decidido seguir esa tradición. Enhorabuena. Aprovechen el tiempo en Salamanca, aprovechen la oportunidad que les da esta casa de estudios y sigan el consejo de Saavedra Fajardo, que en sus empresas políticas, después de haber estudiado en estas mismas aulas, escribió aquello de sin ciencia no hay triunfo. Si acaso caen en la tentación de la noche salmantina, en la escalera de saber de este viejo estudio encontrarán el itinerario desde los vicios hasta las virtudes, en el ascenso a la sabiduría. Recupérense por la mañana para no perder ni una sola de las lecciones, pues después se arrepentirán. Y Salamanca da la oportunidad de disfrutarlo todo. La noche, sus placeres, sus fríos, en esta gélida temperatura del mes de enero, y las enseñanzas de nuestros maestros en leyes, que son reconocidos desde las partidas de Alfonso X el Sabio hasta hoy con la dignidad que les corresponde. Aprovechen la oportunidad y también quédense con el mensaje humanista de la fachada de este histórico edificio de la Universidad de Salamanca. No miren solo, como nos recordaba nuestro mejor rector Unamuno, a la rana célebre sobre la calavera. Quédense con el mensaje de que el tiempo pasa muy rápido y ustedes van a estar unas fugaces semanas en Salamanca, sino que aprendan todo lo que ese retablo de piedra, esa sabiduría en piedra puede mostrar, que el ser humano tiene que aspirar a más, a formarse en valores, en ideales, en derechos y en principios que aquí intentamos transmitir, que los profesores y profesoras que se dirigirán a ustedes en las próximas semanas les trasladarán, como hace ya casi 800 años venimos haciendo en Salamanca. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el profesor Agustín Sánchez de Vega, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca. Muchas gracias, señor rector. Queridos compañeros de mesa, queridos compañeros de la Facultad de Derecho, queridas autoridades que nos acompañan, queridos amigos todos, Salamanca es una ciudad de acogida. Solo 4 palabras me permito decir esta tarde para acompañar en esta inauguración. Hace más de 20 años que comenzaban estos cursos de especialización y yo tuve la suerte de participar en algunos de ellos en los primeros años, en un impulso por parte de algún vicerrector que nos acompaña, de la Universidad de Cercanía con el mundo hispanoamericano, que hacen de Salamanca durante estos 20 años una ciudad de acogida, de cercanía, una ciudad que ha ido atesorando historia, ha ido atesorando títulos, muy sabia, noble, patrimonio de la humanidad, como se ha dicho hace muy poco, hace unos años. Ciudad por la que atravesaron y en la que vivieron personajes de talla intelectual imponente. Esta misma mañana pues hacían rector honoris causa a don Plácido Domingo, que muchos de ustedes seguramente habrán estado presentes. Una ciudad, por lo tanto, vinculada a la universidad, una ciudad vinculada al conocimiento, una ciudad patrimonial, histórica, cosmopolita, seguro que por la presencia de la universidad en Salamanca, ciudad joven, ciudad de cielo claro, de cielo limpio, fría. No se pierdan sus noches, aprovéchenla al máximo, aprovechen todo lo que significa Salamanca y, por cierto, su gastronomía, la provincia también, magnífica provincia, desconocida por parte de muchos. Esto en resumen, en suma,
Queremos, desde el Ayuntamiento de Salamanca, que ustedes se sientan como ciudadanos salmantinos. Bienvenidos, muchas gracias por estar en Salamanca con todos nosotros. Bien, distinguidas autoridades, tanto las que me acompañan en la mesa como las que están sentadas en los bancos de honor del Paraninfo, queridos profesores y directores de los cursos, de estos cursos de especialización en Derecho, participantes en ellos, señoras y señores, amigos todos. Reitero yo también, en mi condición de rector de la universidad, la bienvenida a la Universidad de Salamanca, a estos cursos de especialización en Derecho que alcanzan ya la 36ª edición, que no es poco, que organiza la Fundación General de la Universidad y que constituyen ya y que constituyen desde hace años un importante referente en la actualización y en la formación permanente en todo lo que son los estudios jurídicos, principalmente en toda Latinoamérica. Nos acompañan hoy aquí, vienen ustedes de unos 19 países diferentes, lo ha dicho el director de la Fundación General. Y durante estas 2 semanas compartirán espacios y reflexiones en una formación en la que, además de los conocimientos tanto teóricos como prácticos que puedan adquirir, tendrán sobre todo la oportunidad de convivir y de conocer experiencias de otros profesionales muy prestigiados, como son todos ustedes en el ámbito del derecho. Y ese es otro de los grandes alicientes que yo encuentro que tienen estos cursos de especialización en Derecho. Como ocurre en cada edición, además de las clases habituales, habrá conferencias específicas impartidas por profesionales muy prestigiosos, entre los que figurarán fiscales, magistrados, jueces. Estoy seguro que les resultarán a todos ustedes de gran interés. También, como ha venido sucediendo en todas las ocasiones anteriores, se busca cada año temáticas que respondan a problemas actuales, a los problemas con los que ustedes se pueden encontrar en el ejercicio diario de su profesión y, por tanto, que tienen ciertamente un gran interés en estos momentos. Yo, en la edición de este año, destacaría, por ejemplo, el módulo dedicado al crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, desgraciadamente tan de moda. Están ustedes, se ha mencionado ya aquí, en una universidad que en 2018 cumplirá sus primeros 800 años de historia. Es la universidad más antigua de España y es la universidad más antigua en lengua española. Queremos que este importante cumpleaños colectivo lo sientan ustedes como próximo. Iberoamérica, y lo digo así para incluir específicamente a España y Portugal, además de Latinoamérica, lleva 800 años de universidad, 800 años de creación y transmisión de conocimiento, que empezó aquí, en esta universidad, y que luego se transmitió por gran número de universidades en todo el continente americano. Hay que tener en cuenta que muy pocos años después de la presencia de los españoles en Latinoamérica ya se habían creado prestigiosas universidades. San Marcos de Lima, Santo Domingo, las primeras universidades del continente americano, que datan del siglo XVI, que tienen ya casi 500 años, que son universidades entre las más antiguas del mundo. Ese es nuestro patrimonio común, el que tenemos todos y el que todos tenemos que valorar y defender. Esta universidad tiene, y probablemente es la única que lo tiene, en sus estatutos el compromiso latinoamericano, el compromiso de colaborar y trabajar codo con todos ustedes los que vienen de América. En el derecho, en el español, en tantos otros campos, en que España no deja de ser ahora un pequeño país periférico al que espero que ustedes miren con el mismo cariño con el que nosotros les miramos a ustedes. Ese es un gran compromiso y ese fue el compromiso que hizo que en su momento la universidad, a través de la Fundación General,
estableciera estos cursos de especialización en Derecho. No les resto más tiempo, declaro inaugurada esta 36ª edición de los cursos de Derecho de la Universidad de Salamanca que organiza nuestra Fundación General. Muchas gracias. Acompañar en el resto de acto de apertura. Doy la palabra a don Eduardo Fabián Caparrós, coordinador general de los cursos de especialización en Derecho, para que haga la introducción de nuestra conferencia de apertura. Buenas tardes. Quisiera que mis breves palabras sirvieran sobre todo de saludo y agradecimiento. Saludo a la representación diplomática que nos acompaña, de países iberoamericanos que nos acompaña esta tarde, que da una muestra de la trascendencia institucional de este acto. También mi saludo y mi agradecimiento a las autoridades que asisten a este acto, que con su presencia respaldan una iniciativa como esta. Por supuesto, a mis queridos compañeros de la facultad, profesores, compañeros de claustro presentes, que son el alma de los cursos y son los responsables de la configuración, de la conformación de los programas a los que asisten en estos días, a los que van a asistir estos días. De su excelente trabajo depende la calidad de los programas y estoy convencido de que esos programas responderán a sus expectativas. Permítaseme, por supuesto, que el saludo y el agradecimiento más especial sea para todos ustedes, que emprendiendo una cierta aventura optan por cruzar el charco que no nos separa, sino que nos une, procediendo, como indicaba hace unos minutos el rector y el director gerente de la Fundación, de 19 países de América, y que han elegido esta universidad, esta vieja universidad. También quisiera, por supuesto, saludar a tanta gente que nos está viendo en este momento a través de Internet, de las nuevas tecnologías que hacen posible que no nos quedemos solo en esta sala, sino que este acto trascienda al exterior. Siempre es, por supuesto, un honor participar en una celebración como esta, en esta sala, reservada para nuestros acontecimientos más solemnes. Esta misma mañana se celebraba la investidura como doctor honoris causa del señor Plácido Domingo, del nuevo doctor por la Universidad de Salamanca, Plácido Domingo, y la Universidad reserva esta sala también para esta inauguración. El decano de nuestra facultad, hace unos minutos, el profesor Rivero, recordaba la trascendencia de los estudios jurídicos en la historia de esta universidad, a lo largo de la historia de nuestra institución. Y a lo largo de las intervenciones que hemos tenido ocasión de escuchar, que me han precedido en la palabra, se ha manifestado la inequívoca vocación iberoamericana de esta universidad. Como bien indicaba el rector, esta es la única universidad española que expresamente en sus estatutos reconoce esa relación histórica, institucional y ese compromiso de colaboración con el mundo iberoamericano. Por lo tanto, se encuentran en una universidad cuya historia ha estado permanentemente vinculada a este ámbito. Tenemos la dicha de ser el modelo conforme al cual se crearon las primeras universidades en América, al otro lado del Atlántico, y ya desde la primera mitad del siglo XVI. Hace casi 800 años que se fundó esta casa.
casi 300 años antes de que este edificio se erigiera para la misma finalidad que hoy todavía desempeña. Este es un edificio que se creó para que fuera universidad y sigue siéndolo a fecha actual. Es algo que no se puede decir de otros inmuebles en España. Se construyó para que fuera universidad y lo sigue siendo. Y nos invade, por supuesto, la satisfacción al ver que esta actividad constituye un nuevo capítulo de esa historia, de esa tradición o de esas ambas tradiciones, tanto la de la enseñanza del derecho como esa relación con Iberoamérica. Yo no quisiera prolongar mis palabras, que por protocolo y por agilidad del acto deben de ser breves, pero no quisiera dejar pasar la ocasión para hacer referencia mínimamente al componente humano. Ustedes han venido a Salamanca para perfeccionar su formación jurídica y a participar además del debate, porque no se espera de ustedes solo que sean sujetos pasivos de esa formación, sino que además participen en esos debates e incluso intervengan con la presentación de sus ideas, de esas ideas que han traído aquí a Salamanca. Y, por supuesto, nuestro trabajo es responder a esas expectativas, pero no nos quedaríamos satisfechos si estos cursos de especialización no constituyeran, además, la ocasión para crear y fortalecer lazos personales entre profesionales. La universidad, mi trabajo en la universidad, me ha permitido enormes lujos. Puedo decir que soy una persona muy afortunada. Mi trabajo me ha concedido el enorme privilegio de viajar a la gran mayoría de sus países de procedencia y en todos ellos he tenido la oportunidad de contar con grandes amigos y con grandes profesionales, excelentes profesionales del derecho. Desde luego yo quiero que esta Universidad de Salamanca, quiero que la Universidad de Salamanca les permita lo mismo. Queremos todos, el equipo de profesores, el equipo de organización de estos cursos, que ustedes vuelvan a sus respectivos países como profesionales aún más capacitados, pero por supuesto lo que queremos es que se integren en un marco de relaciones que perdure durante todas sus vidas. Queremos que esto vaya más allá, que no se limite a la exposición de unos programas, al desarrollo de unos contenidos, sino que por esa experiencia que hemos acumulado a lo largo de este tiempo, Salamanca de algún modo sea su otra alma mater, sea su otra universidad de referencia. Disfruten, por lo tanto, de esta experiencia. Bienvenidos a Salamanca. Pero el rector ha dado inicio oficial a las actividades académicas de estos cursos. Y la actividad académica comienza con la docencia que en este caso impartirá el señor Carlos Castresana Fernández, que es nuestro invitado, nuestro conferenciante inaugural, nuestro primer profesor de estos cursos de especialización en Derecho. Don Carlos Castresana ejerció como abogado y magistrado antes de ingresar en la carrera fiscal en 1989. Presidió la Unión Progresista de Fiscales e ingresó en la Fiscalía Anticorrupción ya desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a investigar delitos económicos, en algunos casos de gran relevancia tanto nacional como internacional, además de otros asuntos relacionados con la aplicación del principio de justicia universal y la protección de los derechos humanos. En septiembre de 2007 recibió de manos de la Secretaría General de Naciones Unidas el encargo de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, una instancia única en su género, dedicada a colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales incrustados en las instituciones para procurar la impunidad, cargo que desempeñó hasta el año 2010. Profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor invitado de Derecho Penal Internacional en la Universidad de San Francisco, California, entre el 2003 y el 2005. Carlos Castresana fue director de programas de derechos humanos de su Centro para el Derecho y la Justicia Global. En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en España.
En 1999 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos. Doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara. En 2003, Guadalajara, México. Recibió el certificado de honor del City Council de San Francisco, California, en el año 2004. En el 2006 recibió la medalla de honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile y fue investido doctor honoris causa por la Universidad Central de Santiago de Chile. En estos momentos es abogado en ejercicio. Creo que tenemos el privilegio de contar con una persona de una especialísima valía, de una gran experiencia latinoamericana y especialmente en el ámbito de la protección de los derechos humanos, que hoy nos va a hablar bajo el título de Estado de Derecho, Sufragio y Legalidad. Muchísimas gracias, señor Castresana, muchísimas gracias, Carlos, por venir esta tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad, al Rectorado, al decano de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, en particular, al profesor Fabián Caparrós, al que además yo le decía cuando hace unos días, unas semanas, me envió la invitación para estar esta tarde aquí con todos ustedes, que le debía una, porque en efecto él me había invitado hace 2 años, estando yo a la sazón en México, le dije que sí y por razones de fuerza mayor en el último minuto le tuve que cancelar, lo cual es una faena enorme y es un agradecimiento especial personal que me diese esta segunda oportunidad y esta vez sí poder acudir. Gracias, por supuesto, a todos ustedes que vienen desde esos lugares, muchos de los cuales conozco personalmente porque muy buena parte de mi trayectoria profesional, en realidad casi por accidentes de la vida, se ha desarrollado en América Latina. Yo me siento casi 50% mexicano y en buena medida también de corazón guatemalteco y un poco chileno y un poco argentino, ciudadano del mundo, en definitiva. Y no puedo dejar de mencionar al profesor Verdugo porque efectivamente yo he sido fiscal durante muchísimos años y él fue mi profesor de Derecho Penal y alguna responsabilidad tiene en esa elección personal que es aplicar el derecho desde el ámbito del derecho penal, que son los dientes del derecho, que en realidad, tal como yo los entiendo, son la última ratio del Estado, pero son también la última garantía de los derechos humanos fundamentales, que es lo que constituye la civilización. Estos días en los que hemos asistido a crímenes execrables que han conmovido a toda la comunidad internacional, y que tienen como denominador común esa civilización que todos queremos defender, esa civilización, a mi modo de ver, y esa es mi interpretación muy personal, se traduce en los derechos humanos. Los derechos humanos fundamentales son el denominador común que desde todas las culturas y desde todas las religiones y desde la historia de la humanidad nos distingue de aquellos seres que se caracterizan precisamente por su falta de humanidad, recurriendo a la violencia en vez del diálogo o a la discrepancia pacífica. Como les digo, yo empecé mi trayectoria en España, empecé a estudiar Derecho en 1974, España todavía no era un país democrático, aprendimos sobre la marcha a ser un Estado de Derecho y la reflexión que sirve de título y me han pedido que sea breve y, por lo tanto, es una idea la que yo quiero transmitirles y no siquiera es propia, es que el Estado de Derecho es Estado de Derecho en la medida en que recoja esos 2 elementos fundamentales que están en la definición del título de esta ponencia, el sufragio y también la legalidad. Nuestra Constitución, esa que fuimos capaces entre todos de hacer en 1978, define España como un Estado social y democrático de derecho,
No está mal, como definición política, desde el punto de vista jurídico sería suficiente, creo yo, decir Estado de Derecho, porque si es Estado de Derecho, y lo es de verdad, es también un Estado social y es también un Estado democrático. Es decir, es un Estado que contempla los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos. Yo, como decía, por accidente me vinculé con Argentina en un momento en el que estaba pasando de la Fiscalía Antidroga a la Fiscalía Anticorrupción, no teníamos casi nada que hacer. Era marzo de 1996, yo iba por la mañana a leer el periódico a la Fiscalía porque todavía no nos habían asignado un solo caso y contemplé las enormes manifestaciones de las víctimas de la dictadura militar argentina en la Plaza de Mayo pidiendo justicia, y esas informaciones de los medios de aquellas fechas reflejaban que al producirse la más completa impunidad en Argentina, a pesar de las obligaciones que Argentina tenía frente a la comunidad internacional, Italia había iniciado procedimientos por las víctimas italianas, Francia por las suyas, Suecia por las suyas, Alemania por las suyas, y España no había hecho nada porque en España no era posible. Como no tenía cosa mejor que hacer, me fui a la biblioteca y yo dije, algún camino habrá, porque si hemos sido buenos estudiantes después de durante 40 años no acudir a clase, pero ahora sí hemos ratificado todas las convenciones, lo que puedan hacer los franceses podremos hacer nosotros. Era cierto en parte y en parte no lo era. Es verdad que quizá con esa visión quijotesca del mundo nosotros no teníamos en nuestro ordenamiento jurídico el principio de nacionalidad pasiva, no podíamos atribuirnos jurisdicción por crímenes cometidos fuera de nuestro territorio en función de que la víctima fuera española. Y, sin embargo, sí teníamos una regulación muy amplia del principio de jurisdicción universal. De modo que la disyuntiva fue o nos quedamos con todas las víctimas o con ninguna. Y, como digo, quijotescamente dijimos, bueno, pues con todas. Y ahí empezó. Empezó en una denuncia que se interpuso en un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional en nombre de la Unión Progresista de Fiscales en interés de todas las víctimas de la dictadura militar argentina contra el general Videla y otros. A la que siguió ese mismo año, 1996, otra denuncia 3 meses más tarde contra el general Augusto Pinochet y otros. Y en principio, y para ser humildes y sinceros, debemos señalar que no había otro propósito que el de crear un precedente jurídico. España era un país, como digo, que no había asistido a clases de Derecho Internacional durante más de 4 décadas. Queríamos crear un precedente en el Tribunal Supremo que estableciese que había jurisdicción, pero para nuestra sorpresa, la primera, la nuestra, la de los denunciantes, cuando un año más tarde el juzgado libró una orden internacional de captura contra el general Galtieri e Interpol aceptó la orden y la tramitó con toda normalidad, entendimos que algo estaba empezando a pasar. Y, por supuesto, todo el mundo entendió que algo importante estaba pasando cuando, en 1998, el 16 de octubre, el general Pinochet fue detenido en Londres. Eso, en realidad, significa algo más, y nos tenemos que remitir, aunque sea muy brevemente, a 1776. En 1776, todos sabemos, las 13 colonias británicas de Norteamérica decidieron declararse independientes de la metrópoli, de la corona británica, y tuvieron la precaución de dejar por escrito por qué declaraban la independencia, y eso es, en realidad, el acta de nacimiento del Estado moderno. Proclamaron una república que se desconocía, con las únicas excepciones de las ciudades-estados italianas del Renacimiento, desde la república que precedió al Imperio Romano, y dijeron, nosotros creamos un Estado democrático y este Estado se caracteriza porque nuestros gobernantes tienen como misión fundamental proteger y hacer efectivos los derechos fundamentales de los que cada ser humano, por el mero hecho de serlo, está revestido. Ellos tienen que ocuparse de que nosotros podamos dedicarnos libremente a buscar la felicidad, dice literalmente, y eso es lo que les confiere legitimidad. Ellos son nuestros empleados
son responsables ante nosotros y su tarea principal es asegurarse de que nosotros disfrutemos esos derechos inalienables. Eso no es otra cosa que activistas llevando a la práctica el contrato social que los enciclopedistas, que los ilustrados, que Locke, que Rousseau, que Montesquieu habían venido teorizando. En 1789, la segunda partida de nacimiento de esos derechos fundamentales como núcleo fundamental del contrato social se produce con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. En ese momento ya no solo se habla de libertad, se habla también de igualdad y de fraternidad, pero sigue siendo un contrato social nacional. En cada Estado, los gobernantes tienen el deber de garantizar a los gobernados los derechos fundamentales que establecen las correspondientes constituciones. El modelo tiene éxito en todo el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Todas las constituciones que se van aprobando van recogiendo ese catálogo de derechos fundamentales y el deber principal del Estado es asegurarse de que los ciudadanos los disfrutan efectivamente. Ese contrato social nacional, territorial, sometido a los límites de la soberanía de los Estados, quiebra radicalmente en 1945, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional asiste horrorizada a la constatación de que la mayor parte de las víctimas de la guerra no han sido combatientes en los campos de batalla, sino civiles no combatientes, víctimas de sus propios gobiernos en la retaguardia. En ese momento, en 1945, con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, se dice nunca más. Los derechos humanos fundamentales nunca más pueden estar encomendados a la exclusiva responsabilidad o diligencia de los gobernantes de un solo Estado. La comunidad internacional tiene el derecho y el deber de garantizar también esos derechos, aunque el primer deber corresponda a las autoridades de los Estados. Ustedes saben que en 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1966 el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son prácticamente idénticos, pero cada uno establece un catálogo de derechos. El primero para el bloque occidental, porque estamos en plena Guerra Fría, el segundo para el bloque de la hegemonía de la Unión Soviética, y hoy en día, muchos años después, es que entendemos que esa es una diferencia artificial, pero necesitamos que pasen casi 50 años para darnos cuenta, una vez que cae el muro de Berlín, que el derecho a la vida ya no es solamente una cuestión de derechos o libertades civiles y políticas, sino el derecho a una vida digna. Es decir, que tan importante es que las personas puedan votar, puedan participar políticamente, puedan expresarse, puedan ejercer su derecho a la información, pero también que tengan derecho a una vivienda digna, que sus hijos tengan educación, que tengan salud, que tengan los derechos económicos y sociales. Y es en esos años, que es prácticamente una década, desde la caída del muro de Berlín, desgraciadamente, hasta la caída de las Torres Gemelas, que disfrutamos casi de una luna de miel en la comunidad internacional. Es cuando se desarrollan conceptos hasta entonces desconocidos, como el de justicia transicional, que establece qué debe hacerse, y ese es un concepto que tiene también Carta de Naturaleza y de Nacimiento, básicamente en América Latina, cuando se procede de un conflicto armado y se accede a una situación posconflicto, o cuando se procede de un régimen autoritario y se accede a un régimen democrático. Pero es también la década en la que la comunidad internacional es capaz, por primera vez, de hacer cierto ese compromiso de 1945 de complementariedad, de corresponsabilidad en la efectiva protección de los derechos humanos fundamentales, y nace el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y se crea el Tribunal Penal para Ruanda, y se crea en 1998, se aprueba el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, y se produce también el caso Pinochet, al que ya hemos mencionado, y es donde el derecho
internacional y el derecho penal internacional adquiere toda su relevancia. En el ámbito interamericano, evidentemente, son los años dorados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que empiezan a establecer una jurisprudencia uniforme para todo el continente, para todos los países que han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que viene a significar lo que yo quería transmitir como mensaje, que, insisto, no es propio, pero sí es aplicado propiamente por mi experiencia personal a la realidad latinoamericana. El mensaje yo lo conozco a través de Luigi Ferrajoli, el que quiera leerlo en 1000 páginas, ahí tiene derecho y razón. Él dice, una democracia no lo es solo ni principalmente por el sufragio. Evidentemente, es una precondición para que podamos hablar de un Estado democrático que los gobernantes sean elegidos en procesos electorales participativos, transparentes, garantistas y que, por lo tanto, quienes gobiernan sean quienes los ciudadanos han decidido que gobiernen. Pero la democracia, el Estado de Derecho, significa además la legalidad, significa además que, aunque las sociedades sean desiguales, aunque haya ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, niños y adultos, esa desigualdad natural, consustancial a la naturaleza humana, no debe traspasar la puerta de los juzgados. De los juzgados adentro todos somos iguales. No somos iguales en la calle, pero sí somos iguales ante la ley. No solo es imprescindible para que podamos hablar de Estado de Derecho que tengamos un procedimiento electoral transparente, es imprescindible también que cuando un ciudadano, un justiciable, y no solo en la jurisdicción penal, y no solo como imputado, acude a los tribunales de justicia, reciba de tribunales independientes ninguna otra respuesta que la que haya establecido la voluntad popular a través del ordenamiento jurídico. La democracia, por lo tanto, es el sufragio, pero es también el principio de legalidad. ¿Cuál es la realidad de ese aspecto fundamental? Democracia igual a sufragio más legalidad en América Latina. Por supuesto, no es solo en América Latina, es también en España, es en Europa. Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis de valores, hay graves ataques a la gobernabilidad democrática de los Estados, pero obviamente en América Latina el principal obstáculo para el sufragio, para que las democracias sean verdaderamente democracias, es la corrupción. Pero también tenemos una herramienta, ocurre que es una herramienta que casi tenemos envuelta apenas sin estrenar, cuyos potenciales tenemos que ser capaces de desarrollar, y esa es la tarea por delante, y esa es la que ustedes, como jóvenes juristas latinoamericanos, tienen como desafío: la Convención de Mérida de 2003 contra la corrupción, la que previene, la que intenta evitar que se produzca la financiación ilegal de los partidos políticos, que se produzca un abuso por parte de quienes disponen de fondos ocultos que no son transparentes, de utilizar abusivamente la publicidad en las campañas electorales, la que produce que aquellas grandes corporaciones empresariales que después van a tener todas las obras y los suministros y los servicios públicos financian a los partidos, las que permiten que el sistema financiero de préstamos a los partidos, que los partidos después, si ganan las elecciones, no necesitan devolver, la que permite, en definitiva, que no gobiernen quienes deciden los ciudadanos, sino quienes deciden los que han financiado las campañas. Ese es el gran desafío para el sufragio en América Latina e, insisto, tenemos los instrumentos, existen las convenciones, existen también los instrumentos en el derecho interno, pero necesitamos aplicarlos para asegurarnos de que los países son gobernados por quienes los ciudadanos quieran y que lo hacen además con esa idea inicial de contrato social para defender los intereses generales, para asegurarse de que los ciudadanos disfrutan efectivamente de sus derechos civiles y políticos y también de sus derechos económicos, sociales y culturales. Pero, naturalmente, ¿quién controla que ese sufragio sea transparente? ¿Quién controla que los partidos políticos sean financiados de manera regular, con arreglo a lo previsto en la ley?
lo controla naturalmente la sociedad civil, lo controlan las organizaciones no gubernamentales, lo controlan los medios de comunicación, lo controlan los demás partidos políticos y los órganos políticamente elegidos, y la oposición en cada país lo controla fundamentalmente el Estado. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a los organismos constitucionales de control en cada país, llámese el Banco Central, el Banco Emisor, sea el equivalente al Tribunal de Cuentas español, la agencia tributaria, la que se encarga de recaudar los impuestos, sean los organismos de control de la transparencia en la gestión de los recursos públicos, sean los mecanismos de control de los mercados, de la libre competencia, esos que, aunque sean elegidos por designación directa o indirectamente política, una vez en posesión de sus cargos, deben servir no a los intereses de quienes los eligieron, no a los intereses de los partidos en los que muy legítimamente pueden militar, sino los intereses generales de los que son depositarios, de los que son meros gestores. Necesitamos que el Estado proteja a los ciudadanos porque, insisto, es la esencia del contrato social, pero en última instancia la garantía del Estado de Derecho reside siempre en el Poder Judicial. Lo dijo Locke, lo dijo Montesquieu, lo dijo Bentham, lo dijeron muchos, lo estamos intentando llevar a la práctica. En América Latina la gran asignatura pendiente es poderes judiciales independientes. Poderes judiciales compuestos por jueces que no se dejen influenciar, que sean profesionales, que tengan un procedimiento de carrera que les asegure llegar a las más altas instancias exclusivamente por razones de mérito y de capacidad, y no por influencia o por amiguismo, y no por afiliación política, y necesitamos que estén sujetos únicamente a la ley y que sean esos vigilantes en la puerta de los tribunales de que de las puertas adentro todos somos iguales. Y también los fiscales, porque los fiscales, y esa es una consecuencia de la mezcla histórica que ustedes tienen de lo que llamamos el civil law y el common law. Yo prefiero decir el derecho continental europeo, ese que se enseña en Salamanca, y el derecho de los anglosajones, ese que se enseña en Oxford, y ustedes tienen en sus países una mezcla, incluso en las constituciones y desde luego en las leyes de procedimiento, que por ejemplo le atribuyen al Ministerio Público en la mayor parte de los países el monopolio del ejercicio de la acción penal, de manera que si el fiscal decide que un determinado caso no se persigue, no se persigue, mientras que eso no es así en los países continentales europeos en general. Pero eso, que es esencialmente anglosajón, se corrige con un procedimiento de cultura democrática posiblemente británica que tiene siglos de antigüedad y que hace que el fiscal general, por ejemplo, en Inglaterra, sea un lord que forma parte del gobierno, pero que no tiene potestad y no se le ocurriría jamás impartirle una instrucción concreta, en un caso concreto, a la Fiscalía de la Corona. De manera que tienen ustedes el modelo anglosajón con la tradición continental europea y produce algunas fricciones. Bueno, esa es otra asignatura pendiente, eso es algo que hay que corregir. Hay que ser capaces de que el Ministerio Público en América Latina sirva también los intereses generales, no dependa tanto de los poderes ejecutivos, esté al servicio de los ciudadanos y ejerza las acciones penales cuando corresponde y en la medida de lo posible, y si eso no se puede garantizar mediante otro procedimiento, estableciendo cauces alternativos, como viene haciendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que facilitan la participación de las víctimas y de los perjudicados en los procesos penales cuando los ministerios públicos no son todo lo diligentes que deberían. Y, naturalmente, no puedo dejar de referirme a un cambio de paradigma. La idea que tenemos de los derechos humanos desde 1945 para acá, desde que se funda el sistema de Naciones Unidas, es que los derechos humanos son obligaciones de los Estados y que quienes violan los derechos humanos, por tanto, son los Estados y quienes tienen que ser corregidos son los Estados. Bueno, eso es así. Está todavía en el artículo 2 del pacto, de ambos pactos,
de 1966 está en el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos son de los ciudadanos. Frente a esos derechos, ante la comunidad internacional, los Estados tienen el deber de respetar y el deber de garantizar. El deber de respetar significa, obviamente, que no sean los servidores públicos quienes cometen los abusos, pero tienen como deber de garantía el prevenir que no se produzcan los abusos y, si se producen, que el Estado reaccione, que el Estado investigue, persiga, castigue a los responsables y ofrezca reparación a las víctimas. En estos últimos años, en estos últimos 10 o 20 años, estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Cada vez más, y no quiere decir que no haya nostálgicos en las instituciones de los Estados, pero cada vez más las violaciones más graves contra el derecho a la vida proceden de actores no estatales, proceden de grupos armados, proceden de pandillas juveniles, proceden de organizaciones de la delincuencia organizada transnacional que trafican con seres humanos, que trafican con migrantes, que trafican con armas y municiones, por supuesto, con estupefacientes y psicotrópicos, y lo que está produciendo la falla del Estado e incluso la falla en la gobernabilidad de los Estados en América Latina es que los Estados no son capaces de cumplir con su deber de garantía. En muchos casos ya no es el Estado que viola directamente, no están violando su deber de respeto, están violando porque no alcanzan, no pueden cumplir su deber de garantía, no pueden impedir que los ciudadanos sean víctimas de agresiones terribles por parte de grupos no estatales. Y ese es el desafío. También tenemos un instrumento que está igual, casi sin estrenar, que es la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional de 2000, con sus 3 protocolos adicionales, el que se refiere a los migrantes, el que se refiere al tráfico de seres humanos, especialmente mujeres y niños, el que se refiere al tráfico de armas y municiones. Casi todos los países de la región los tienen ratificados, además de la Convención misma, pero distan mucho de encontrar la aplicación necesaria. Y, por lo tanto, tenemos verdaderas epidemias que son evitables y contra las que tenemos que ser capaces de organizarnos mejor para luchar, como la violencia de género, como la explotación ilegal de los recursos naturales, siendo el recurso natural más importante de América Latina ahora y en el futuro los seres humanos. Tenemos que ser capaces de dar una respuesta global o por lo menos transnacional a un problema que sin duda rebasa las fronteras de los Estados. Tenemos que ser capaces de ofrecer una alternativa o desarrollo o migración, pero no seguir tolerando esa situación de migración clandestina, de migración ilegal, porque tiene un coste de miles de vidas cada año. Tenemos, en definitiva, que ser capaces, con los instrumentos que están ya a nuestra disposición y con ustedes, que son los actores del futuro de estos países del continente latinoamericano, de hacer frente a la corrupción y a la violencia y de ofrecer, como digo, un Estado de Derecho que sea capaz de ser eso, no solamente un Estado donde se respeten las libertades civiles y políticas, se respete también una mínima garantía de vida digna, de educación, de vivienda, de trabajo, de salud a todos los ciudadanos, y ese es el desafío en el que desde luego yo sigo comprometido y pueden seguir contando conmigo en cualquier momento. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, don Carlos Castresana, por esta magnífica conferencia de apertura. Es sin duda un fantástico punto de partida para esta 36ª edición de los cursos de especialización en Derecho. La parte académica del acto concluye aquí. Les invito a que nos acompañen a la parte alta del claustro, donde vamos a servir un vino de honor y donde tendrán oportunidad de charlar tanto con nuestro conferenciante invitado como con los profesores de los cursos que nos acompañan. Levantamos esta sesión. Gracias.